gracias por la invitación. Como siempre, me da mucho placer estar en la provincia de Córdoba y compartir con ustedes algo de lo que estamos trabajando, de las temáticas que nos ocupan particularmente en estos momentos de pandemia, pero son temáticas que venimos trabajando hace mucho tiempo y que obviamente hoy adquieren un sentido diferente a través de, digamos, a partir de pensar en estas modalidades que estamos teniendo mixtas, híbridas, ¿no? En las distintas provincias argentinas, en las distintas jurisdicciones. Entonces, en particular, yo voy a tomar el tema de aulas heterogéneas, haciendo foco especialmente en el tema de la diversidad de propuestas en lo que tiene que ver con el uso de espacios, tiempos y agrupamientos. Desde esta perspectiva, de esta mirada, quiero empezar con una imagen que tal vez nos ponga en tema con relación a la diversidad, a la idea de que todos nuestros estudiantes son diferentes y son diferentes en sus intereses, en sus modos de aprender, obviamente en sus trayectorias, en sus contextos. Y entonces siempre la pregunta que tenemos es cómo hacemos para atender esa diversidad, cómo hacemos para no pensar en que tenemos que diseñar una actividad diferente para cada estudiante. Y entonces abrir con esta imagen, ¿no? De esta conversación, de este vínculo inicial de esta maestra, donde hay un reconocimiento que podríamos en principio atribuirlo al interés de los estudiantes, como un modo de mostrar que cuando hablamos de heterogeneidad y de aulas heterogéneas estamos hablando en principio de esto, ¿no? De estas diversidades. Si tomamos aportes de distintos teóricos como Perrenú, que tiene un precioso texto que se llama Pedagogía Diferenciada, y aportes de muchos otros pedagogos, dos ideas centrales, conceptuales, ¿no? La primera es que diferenciar la enseñanza es definido como actuar de modo que cada alumno se encuentre lo más frecuentemente que se pueda en situaciones de aprendizaje productivas para él. Y nosotros claramente podríamos decir que no todas las situaciones son productivas, si quieren, entre comillas, para cada uno de los estudiantes. Hay experiencias de aprendizaje más valiosas para un estudiante y menos valiosas para otros. Esa es, digamos, como una idea importante. Pero la segunda, que de alguna manera complementa la primera, es cuando nosotros decimos que esa idea de adaptar la acción pedagógica, las propuestas al estudiante no significa renunciar a enseñarle ni abandonar los propósitos que tenemos en la enseñanza, ¿no? Y el desafío de alguna manera que este grupo de autores plantea es que esa idea de diferenciar es luchar para atenuar las dificultades en la escuela y aumentar el nivel de aprendizaje de cada estudiante. Y eso es un desafío interesante, complejo que tenemos, que nos presenta también algunas tensiones. Está claro hoy, casi no podríamos decir que hay algún aula que no es heterogénea, que no está conformada de manera heterogénea. Todas nuestras aulas son heterogéneas, pero tenemos una tensión, que es cómo hacemos para construir lo común que queremos como formación de ciudadanos argentinos, lo común a través de los núcleos de aprendizaje prioritarios, pero al mismo tiempo la atención de cada estudiante. Y eso nos genera una tensión y al mismo tiempo un desafío de cómo hacemos para encarar la enseñanza
teniendo estos dos polos, de alguna manera, estas dos ideas que están en dos polos opuestos, ¿no? Cómo hacemos para construir lo común y cómo atendemos a cada estudiante. Cuando nosotros pensamos en esta idea de lo común, cómo hacemos visible la construcción de la común y el reconocimiento de esta diversidad, nos basamos en algunas ideas, en algunos conceptos aportados por distintas disciplinas. El primero es que aprendemos de maneras diferentes. Digamos, tenemos mucha evidencia de la psicología cognitiva, por ejemplo, que nos muestra que aprendemos de manera diferente, que algunos de nosotros aprendemos mejor si podemos experimentar, y otros aprendemos mejor si podemos escribir, y otros aprendemos mejor si podemos conectar con ejemplos, con imágenes, ¿no? Las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner, las teorías de Robert Sternberg, mostrándonos que somos inteligentes de maneras diferentes, que se puede aprender a ser inteligente, que se pueden desarrollar distintos tipos de inteligencia. También sabemos hoy que podemos estar haciendo distintas actividades al mismo tiempo adentro del aula, ya sea en modalidad presencial o en modalidad virtual. Sabemos que necesitamos distintos tiempos para resolver tareas y que esos distintos tiempos no solamente están dados por el que es más lento o el que es menos lento, o el que tiene dificultad o el que no la tiene. Vamos a ver que hay otras diversidades para mirar el tema de los tiempos. Y también sabemos que no todos tenemos los mismos intereses o pensamos igual adentro de un aula, ¿no? Esa primera imagen que yo les mostré claramente nos mostraba intereses diferentes de los estudiantes, ¿no? Y hoy tenemos ejemplos en muchos países donde los diseños curriculares contemplan no solamente saberes, sino materias que son obligatorias, algunas de ellas que conformarían eso que nosotros definimos como núcleos prioritarios, y después un menú de opciones donde los estudiantes eligen aquellas áreas que más les interesan, aquellos temas que más les interesan, ¿no? Digo, muestro esto como ejemplo de que cada vez más se está incluyendo esta idea de que los estudiantes tienen intereses diferentes, y entonces cómo contemplamos desde la enseñanza esa diversidad. Un ejemplo, porque siempre es bueno conectar lo que decimos en la teoría con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esta es una actividad que hemos visto llevar adelante en muchas escuelas. Por ejemplo, pedirle a los chicos, en el caso de escuela primaria y obviamente adolescentes, también en la universidad, que cada uno escriba o comunique qué es lo que sabe hacer bien, qué cosas sabe hacer bien, qué habilidades tiene. Y entonces ese listado, por ejemplo, si fuera una escuela primaria, se cuelga en la pared y está a la vista de todos. Y entonces cuando tenemos que resolver una tarea, un problema, un caso, un proyecto, sabemos, por ejemplo, a quién le podríamos pedir ayuda, sabemos cómo podríamos armar un equipo, con quiénes podríamos armar un equipo cuyo único criterio no sean mis amigos, sino depende el tipo de tarea y lo que la tarea requiera, a quién invitaría a formar parte de mi grupo, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo reconocer estas habilidades diferentes nos permitiría pensar, por ejemplo, en criterios de agrupamiento diferentes. También para poder pensar en incluir los intereses de los estudiantes, en incluir alternativas, en incluir opciones, tomamos el concepto de estudiante protagonista, que es mucho más que un estudiante activo. Un estudiante activo es un estudiante que hace la tarea que le pedimos y está siendo activo cuando hace esa tarea. Pero queremos un estudiante no solo activo, sino un estudiante protagonista, un estudiante al cual lo reconocemos como un sujeto en contexto, lo reconocemos como portador de una trayectoria escolar,
con intereses variados, como veníamos diciendo, habituado a manejarse con lenguajes multimediales, saben mucho de tecnología, saben mucho de uso de aplicaciones, de herramientas, de instrumentos, de cómo hacer un tutorial, cómo grabar un video, cómo grabar un podcast, y están aprendiendo muchas de estas cosas por fuera de la escuela. Nosotros queremos que todo esto también esté adentro de la escuela y que este estudiante protagonista se apropie de los aprendizajes, pero no solamente de los aprendizajes como producto final de haber aprendido algo después de, sino que se apropie de los modos de aprender, de los modos de indagar, que pueda ser partícipe junto con los docentes de la planificación de ese trayecto que va a, de alguna manera, recorrer a partir de una pregunta potente, a partir de un caso, a partir de un enigma, a partir de un proyecto. Que ese estudiante opine en el sentido de sugerir ideas, que pueda formular preguntas, que sus preguntas formen parte de este trabajo y que tenga opciones, que pueda elegir, que pueda tomar decisiones. A toda esa descripción nosotros la identificaríamos como un estudiante protagonista, pero también entendemos que tenemos una deuda nosotros con los estudiantes con relación al desarrollo de la autonomía, porque enseñar estas habilidades de aprender a aprender llevan tiempo. Históricamente no le dedicamos mucho tiempo porque veníamos corriendo detrás de programas muy largos, de listados de temas, contenidos, saberes para enseñar, y entonces hemos perdido oportunidad que tenemos que recuperar de enseñarle al estudiante a desarrollar estas habilidades del aprender a aprender, a dar tiempo suficiente para que las practiquen, ¿no? Esta idea de cómo el estudiante organiza, por ejemplo, su semana de trabajo, cómo selecciona estrategias, cómo gestiona sus tiempos, cómo se da cuenta si lo que está haciendo lo lleva por buen camino en el sentido de lograr los aprendizajes que tiene que lograr, cuánta conciencia tiene de sus fortalezas y sus debilidades como estudiante. Bueno, todo ese conjunto de descripciones que yo estoy haciendo tiene que ver con la idea de estudiante protagonista y que tiene que ver con, otra vez, la idea de cómo lo consideramos dentro de un aula heterogénea si pensamos que cada estudiante tiene que desarrollar autonomía, que cada estudiante tiene que tener la posibilidad de tomar decisiones y de elegir. Y esa idea de autonomía está ligada al concepto de autorregulación, ¿no? Esta idea de darme cuenta, por ejemplo, que tengo que volver a leer un texto porque no lo entendí lo suficientemente bien, sin que necesariamente venga un adulto docente y me diga que lo tengo que volver a leer, ¿no? Por supuesto que esto es una construcción que se hace a lo largo de toda la escolaridad. Si nosotros enseñamos estas habilidades y permitimos que se practiquen y si permitimos que el estudiante haga visible todo eso, ¿no? Y entonces allí tenemos un aporte muy interesante que a mí me gusta compartir, que es el aporte de Carol Dweck, que ella nos ha ilustrado también con esta idea de mente fija y mente flexible, ¿no? Cómo responden distintos los estudiantes que tienen mente fija a los estudiantes que tienen mente flexible y, por supuesto, cuál es nuestra tarea como docentes para lograr que un estudiante con mente fija pueda caminar hacia una mente flexible. Y entonces propone ella algunos caminos, yo comparto algunos porque hay muchos más, pero fíjense, lo primero que ella plantea es establecer una comunidad de aprendizaje, utilizando contratos, acuerdos, reglas, ¿no? Esta idea de cómo hacemos, cómo desarrollamos esa comunidad que permite que aprendan todos, considerando que todos son diferentes, que todos tienen habilidades distintas que pueden enriquecer esa producción, esa tarea.
Lo segundo que ella dice, construir empatía y visión, y ahora en un ratito les voy a dar algunos ejemplos de esta construcción de empatía. Por ejemplo, cuando asignamos roles para el trabajo colaborativo, ¿sí? Cuando no dejamos que todos hagan lo mismo o que cada uno haga una parte no conectada con la anterior, sino como nosotros, desde nuestro rol docente, que debiera correrse del dictar clase para justamente desafiar estas otras tareas tan importantes y complejas como docentes. Ayudar a los estudiantes, dice Dweck, a movilizar sus recursos cognitivos y emocionales, los propios, pero también los de otros, a considerar diversidad de materiales para trabajar, ayudarlos a comunicar sus ideas, a expresarse, a conocer sus intereses, porque a veces la pregunta simplemente ¿qué te interesa? No lleva a una respuesta que el estudiante diga me interesa esto o aquello, sino que hay que hacer un trabajo de mostrar opciones, ¿no? Es difícil elegir algo que yo no conozco, ¿no? Entonces hay una función nuestra también de mostrar opciones alternativas, obviamente de organizar tiempos, espacios. Y la última acción de estas que ella aquí propone es favorecer el desarrollo de habilidades metacognitivas, ¿no? Con preguntas, por ejemplo, ¿qué sé sobre este tema? ¿Qué me pregunto? ¿Qué me interesa? El uso de diarios, bitácoras, el uso de una cantidad de herramientas que tenemos de reflexión, de hacer visible el aprendizaje, de usar rutinas de pensamiento. Bueno, todo esto contribuiría al desarrollo de la autorregulación. Cuando nosotros también queremos avanzar en el diseño de estas clases contemplando la diversidad, también nos parece importante distinguir estas dos ideas que tienen que ver con la planificación para estos grupos heterogéneos, lo que se llama diferenciación diseñada y lo que se llama diferenciación adaptativa, ¿no? La diferenciación diseñada son todas esa planificación que nosotros vamos a hacer, donde vamos a diseñar tareas, vamos a elegir textos, herramientas con distintos niveles de andamiaje para la diversidad de estudiantes que tenemos, y esa diferenciación diseñada la hacemos antes de estar con los estudiantes. Uno diría, en febrero me siento y planifico pensando en que voy a utilizar distintas estrategias, distintos recursos, que voy a apoyar a los estudiantes con distintos andamiajes. La diferenciación adaptativa es la que yo voy a hacer durante la marcha. A medida que los estudiantes van respondiendo a mis propuestas, se van involucrando, y eso implica un profundo conocimiento mío de los estudiantes y un desarrollo bastante profundo, diría, de la capacidad de escucha, esa capacidad que nos permite saber más de nuestros estudiantes. Entonces, también aquí les quiero mostrar un ejemplo, cómo podemos saber más de nuestros estudiantes, que no nos alcanza con saber acerca de su trayectoria, de su contexto, de cómo cursaron el año anterior, cómo está conformada su familia, que por supuesto esto es básico, pero yo quiero saber otras cosas para poder hacer propuestas considerando esta diversidad, ¿no? Y aquí, como algunos ejemplos de actividades que nosotros podríamos proponer, fíjense, pedirle al estudiante, escribí un mail que me ayude a entender cómo crees que aprendes mejor. Podés mostrarme esto con imágenes, podés escribir sobre esas imágenes, podés grabar en un audio tus respuestas. Y entonces le digo, acá hay una lista sobre las que podrías escribir o dibujar, pero podés agregar otras que estés pensando. Les damos algunos ejemplos porque a veces darle la consigna y dejar la hoja en blanco, no todos los estudiantes se les ocurren inicialmente, sobre todo cuando son prácticas no habituales. Entonces acá le damos algunas pistas, ¿no? Contá cuándo aprendiste algo realmente bien, ¿no? Que puede ser nadar, pintar, dibujar, leer, o sea,
y preguntarle qué te ayudó a aprender en ese momento. Si pudieras evocar algún ejemplo de algo que has aprendido bien y qué pensás que te ayudó a aprenderlo en ese momento. Otro tipo de preguntas, ¿cuáles son las 3 cosas que más te gustan hacer en el aula? Porque te ayudan a aprender. Otro tipo de preguntas, ¿te gusta leer o te gusta más que el profesor o alguien te lea? ¿Te gusta dibujar lo que conoces o escribir sobre lo que conoces o sobre lo que no conoces? ¿Te gusta trabajar solo con un compañero? ¿Te gusta que te digan directamente cómo hacer algo o preferís decidirlo vos? Bueno, contá alguna vez en que aprender algo te resultó difícil en el colegio o en tu casa o en otro lugar. Bueno, ¿qué más te gustaría que yo sepa acerca de lo que te ayuda a aprender? Por supuesto que son ejemplos, por supuesto que cada uno de ustedes puede construir estos listados, estos ejemplos, estas pistas, con la idea de conocer más a los estudiantes y de alguna manera desarrollar esa empatía para saber más de ellos. Por otro lado, nosotros sabemos que las clases, y aquí Bonnery, que es un pedagogo francés, trabaja bien interesante esta idea de la clase a distintas velocidades, ¿no? Y la clase a distintas velocidades que habilita esta heterogeneidad. Y entonces nosotros ahí decimos que en el aula conviven obviamente ritmos diferentes, pero algunos de esos ritmos los clasificamos en lentos o rápidos, pero también hay ritmos individuales y colectivos, hay ritmos subjetivos y burocráticos, ¿no? Esta tarea la tengo que entregar, y entonces la hago para entregar, que es distinto al ritmo que, bueno, el tiempo que yo le destinaría a hacer esta tarea porque me interesa mucho o porque me interesa poco, ¿no? Y entonces, cómo lo heterogéneo aparece en un aula simultánea, en donde transcurren simultáneamente distintos estudiantes con distintos ritmos de aprendizaje, con distintas tareas en simultáneo. Están todos juntos en modalidad virtual o en modalidad presencial, y en ese sentido, diría, la modalidad virtual hoy nos permite, justamente porque si estamos en burbuja, no tenemos mucha posibilidad que los estudiantes obviamente se muevan de la burbuja, pero en las modalidades virtuales hoy podemos hacer muchos movimientos, y yo les voy a mostrar ahora en unos minutitos, algunos ejemplos de estos movimientos diferentes. Entonces, estamos hablando de organizar los tiempos pedagógicos que implican pensar qué hacemos en los diferentes tiempos escolares, presenciales y virtuales, sincrónicos y asincrónicos, y cómo encontramos una unidad de sentido entre lo que hacemos en una modalidad y en otra modalidad. Que no hay un corte que está dado porque algo sucede el lunes, por ejemplo el presencial, y el virtual el martes, y el corte lo da el día, sino cómo logramos articular, ¿no? Casi como si uno pensara en un hilo, en una soga, que va entramando las distintas propuestas en las distintas modalidades. ¿Cómo hacemos para ofrecer tiempos flexibles, más personalizados, pero al mismo tiempo necesito organizar tiempos comunes? Es decir, no todo el tiempo es para que cada estudiante o cada grupo haga lo que le interesa, sino también necesito tiempo de todos juntos. ¿Y qué propuestas voy a hacer, qué estrategias voy a usar para ayudar a los estudiantes a desarrollar esa capacidad de hacer un uso consciente del tiempo individual y colectivo, ¿no? Esa idea de que no solamente somos nosotros los que decimos, bueno, se acabó el tiempo del trabajo individual y ahora viene un tiempo colectivo, sino cómo podemos ayudar, y a veces tener un reloj en el aula ayuda un montón, porque vamos enseñándoles a los chicos desde bien pequeños qué mirar, cómo mirar, dónde están las agujas para saber cómo usar y organizar mejor nuestro tiempo. El tiempo físico es una variable que nosotros no podemos cambiar,
la hora dura 40 minutos, 50 minutos, pero sí podemos cambiar la idea de qué hacemos, cómo usamos ese tiempo. Y entonces, para enseñar a los chicos también a usar ese tiempo, es que añadimos referencias, ¿no? ¿Qué son las referencias? Bueno, por ejemplo, las agendas, ¿no? Las agendas, eh, eh, ya sea del grupo entero, la agenda de la clase, y de una clase flexible, de una clase donde la agenda es comunicada, es pública, pero no es rígida, sino vamos sumando ideas de los estudiantes, vamos corrigiendo, cambiando lo que estaba para el lunes, nos damos cuenta que no alcanzamos y entonces lo llevamos juntos al martes con una decisión colectiva de usar el tiempo, pero entonces si necesitamos más tiempo para llevar algo de lunes al martes, ¿qué hacemos con lo que teníamos previsto para el martes? ¿No? Como ustedes ven, estos son actividades que tienen que ver con el aprender a aprender, con el aprender a desarrollar estas habilidades de mayor autonomía. Obviamente una agenda personal que podemos llevar en simultáneo, en paralelo, y entonces en algún momento cómo hacemos coincidir la agenda personal con la agenda grupal, con la agenda de todo el resto de mis compañeros. Entonces, hay todo un trabajo acerca del uso del tiempo que permite hacer convivir lo individual con el conjunto del grupo al cual yo pertenezco. Pero no nos alcanza, nosotros pensamos que, y cuando pensamos en la heterogeneidad, pensamos en la idea de diversidad de recorridos, ¿no? Y déjenme que voy a ir a la siguiente y después voy a volver. Fíjense lo que sería acá un ejemplo de diversidad de recorridos, tomando esta imagen como si fuera una autopista, ¿no? Y entonces en el camino turquesa, marcado aquí con turquesa, estaría la construcción de lo común. Es ese recorrido que yo quiero, por el cual deben pasar todos mis estudiantes, que puede tener que ver con los núcleos prioritarios de aprendizaje, con aquellas, por ejemplo, con la alfabetización de la lectura, la escritura, la alfabetización científica, la alfabetización digital, es decir, esto es la construcción de lo común. Pero al mismo tiempo, como cualquier autopista, tiene atajos, tiene caminos alternativos, tiene colectoras que van por los costados de la autopista central, de la ruta central, y que me permitiría armar diversidad de recorridos, en este caso, por ejemplo, con criterios de agrupamiento diferentes. Fíjense que acá hay 4 criterios posibles a modo de ejemplo, ¿no? Los cuadraditos con los números son los estudiantes, ¿no? Que era, en lugar de ponerle el nombre que era más largo para la imagen, fíjense que yo podría pertenecer a tercero A como grupo de pertenencia, y allí iría en la construcción de lo común, pero por 2 semanas, por ejemplo, podría estar trabajando en este grupo que dice compensar o avanzar, porque tenemos un núcleo de dificultades comunes, los que estamos allí, en ese caso el alumno 2 y el 11, pero también podría estar, pasar 2 o 3 semanas en algún horario particular en este grupo por intereses, y entonces sigo perteneciendo a tercero A, pero hay, a modo de ejemplo, 3 miércoles donde en la modalidad hoy en día virtual estaría trabajando por intereses, y en ese grupo por intereses podría estar con alumnos de segundo, de cuarto, porque lo que nos mueve en común es el interés por determinada temática, problema, pregunta. Por supuesto, podría tener estos grupos por proyectos, también podría tener grupos por el tipo de trabajo, bueno, los que les gusta más filmar, los que les gusta más escribir, los que les gusta más entrevistar personas, los que les gusta más buscar sitios en internet. Entonces, fíjense que esta idea de escuela homogénea, de alguna manera,
se rompe aquí con la idea de pertenezco como grupo, mi grupo de pertenencia a tercero, pero tengo múltiples otras posibilidades de agruparme con múltiples criterios de agrupamiento que vayan tomando esa idea de heterogeneidad de la cual estábamos hablando. Entonces, en esa diversidad de recorridos, digo, ¿en qué podría armar diversidad de recorridos? Bueno, podría armar alrededor de saberes, porque por supuesto podemos acordar que todos los alumnos tienen que aprender algo acerca de el cambio climático o la contaminación ambiental, pero dentro de ese gran tema hay un montón de subtemas, de subproblemas, y entonces los estudiantes podrían tener una parte de recorrido común sobre algunos conceptos que yo considero relevantes o que forman parte de los núcleos prioritarios, pero después podrían seguir trabajando eligiendo algunos saberes que les interesan más que otros. Podrían trabajar diversificando fuentes de información o diversidad de voces, ¿no? Y algunos alumnos podrían estar más interesados en indagar qué dice Greenpeace acerca del cambio climático. Otros alumnos podrían querer saber qué dicen los que se oponen a la idea de que hay cambio climático o que lo produce el hombre. Bueno, podríamos diversificar los recorridos con estos dos criterios. Por supuesto, el de tareas se los mostré. Podríamos diversificar por utilizar diferentes recursos, ya sea físicos o virtuales. Bueno, a quien le interesa trabajar con este tipo de herramientas más visuales, a quien con herramientas más gráficas, quien con herramientas donde trabajen más la cuestión auditiva, sonora. Bueno, podemos diversificar. Podemos diversificar por producciones finales. Si vamos a estudiar el cambio climático, podemos ofrecerle a los estudiantes 3 o 4 alternativas de cómo podrían mostrar lo que aprendieron sobre ese tema. Y entonces diversificamos las producciones finales. Por supuesto, como les mostraba recién, los modos de agrupamiento, las formas de evaluación, y obviamente hoy que trabajamos con modalidades híbridas, alternativas, diversas, también eso nos lleva a diversidad de recorridos. Entonces, cuando nosotros pensamos en todos estos movimientos en términos de criterios de agrupamiento, pensamos no solo en criterios organizativos, sino como ustedes verán, estamos pensando en criterios pedagógicos, ambos articulados, porque como les decía, si estoy en una burbuja, lo organizativo determina que en la burbuja estoy siempre con los mismos compañeros. No puedo allí flexibilizar y pensar en un criterio de agrupamiento diferente. Pero si pienso desde la perspectiva pedagógica, digo, bueno, en la burbuja presencial no, pero entonces ¿cómo puedo hacer algo de esto en la modalidad virtual? A modo, por supuesto, de ejemplo. Entonces, vuelvo a recuperar algo del hilo del recorrido que venimos haciendo pensando en las propuestas vinculadas a la diversidad, y también retomo de nuestro querido pedagogo John Dewey de hace muchísimos años, donde él hablaba que el significado de la experiencia, él decía a principios de 1900, ¿no? No está tanto en los contenidos como en la posibilidad de integrarse con otras experiencias, ¿no? Esta idea de tejido, de telar, de entramado, cómo voy articulando una experiencia con otra, de tal modo que, aunque los estudiantes vayan tejiendo con hilos de colores diferentes, ¿no? Vayan entendiendo cómo se van relacionando unos con otros, ¿no? Como, algo así como ayudarnos nosotros a mostrarles, ¿no? Cómo se van conectando unas experiencias de aprendizaje con otro. Hoy lo podríamos decir cómo se conectan las experiencias en modo presencial con las de modo asincrónico, en otras jurisdicciones cómo se articulan las presenciales con las virtuales sincrónicas y las virtuales asincrónicas, ¿no? Cómo ayudamos a que
construyan una unidad de sentido. También mostramos esa diversidad en las aulas cuando queremos enseñar, queremos abordar una temática nueva, y entonces ahí tomar el concepto de puertas de entrada al conocimiento, que también Gardner nos mostró, ¿no? Donde él dice que todo lo que es importante tiene que ser enseñado de muchas formas para que todos lo aprendan, y entonces él recupera el valor de ese primer contacto del estudiante con eso nuevo que tiene que aprender. Y sabemos que no todos nuestros estudiantes se conectan con ese nuevo aprendizaje del mismo modo. Algunos entran mejor si entramos con un relato, con un cuento, con un video. Otros entran mejor si les explicamos el sentido, el para qué. Otros entran mejor si lo hacemos a través de una experiencia concreta. Bueno, y allí el concepto de puertas de entrada al conocimiento también nos ayuda a planificar considerando el aula heterogénea. A modo de ejemplo, compartirles, tomando en consideración todas estas diversidades en términos del uso de recursos, de la construcción de lo común y contemplar la diversidad. Este es un ejemplo que hizo un profesor de secundaria, de ciencias sociales, donde estaban trabajando el tema de Napoleón, y entonces les ofreció a los estudiantes 5 opciones de producciones finales, donde ellos podían elegir, donde fíjense que desde el punto de vista del saber, en los 5 casos el docente está pidiendo que el estudiante demuestre ese saber que el docente considera fundamental, pero les propone 5 maneras diferentes de hacerlo. Escribir un ensayo sobre el ascenso y la caída de Napoleón, crear una infografía sobre ese mismo aspecto, crear una caricatura política y una justificación sobre el mismo tema, crear un mini documental de 5 minutos sobre el ascenso y la caída, crear un podcast ficticio de entrevistas en serie con actores claves en la vida de Napoleón, y por supuesto podríamos recrear la cantidad de opciones que queremos. Y un segundo ejemplo de otro tipo para que vean también la diversidad de ejemplos. Aquí son actividades de escritura, aquí hay 14 actividades de escritura, porque el objetivo y lo común en este ejemplo sería que todos mis estudiantes escriban. Ahora, como no todos escriben de la misma, estoy hablando en los procesos, periodos de alfabetización, no todos escriben, no todos van al mismo ritmo en la adquisición de la escritura. Entonces aquí, esta maestra que diseñó esto, en realidad diseñó un juego como una especie de bingo, ¿no? Donde a través del juego, si a mí me toca el número 6, tengo que hacer una reseña de un programa de televisión, por ejemplo, pero si me toca el 8, un párrafo que acompañe una foto, pero también es un tablero que puedo ofrecer para que cada alumno elija un par que le resulte sencillo de resolver, pero a la semana siguiente le podría pedir que elija otro par distinto al que hizo, ¿no? Otra vez aparece esta idea de diversidad, de poder elegir, y en este caso también lo común es que quiero que todos mis estudiantes escriban. Para ir cerrando la presentación, entonces una pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles serían los desafíos para las y los docentes con relación a mirar el aula desde esta idea de la diversidad? Bueno, pensamos siempre abonando a la idea de docentes reflexivos que puedan identificar qué es necesario diferenciar, ¿eh? A veces los saberes, a veces los grupos, a veces los recursos, a veces los modos de mostrar lo que aprendieron, a veces las formas de evaluar. Un segundo desafío es cómo hacer esa diferenciación, o sea, con qué estrategias, con qué recursos. Y una tercera para nosotros muy importante, que es explicar
por qué diferenciar, ¿no? Explicarlo para nosotros, explicarlo a las familias, explicarlo a los propios estudiantes. Muy importante para que entiendan que diferenciar no es atender solamente a un niño que tiene dificultades. Diferenciar es atender a todos con sus diversidades, con sus intereses, desde nuestras propuestas como docentes. No se trata de identificar distintas diversidades y después ofrecerle una tarea individual a cada uno porque no nos alcanzaría el tiempo, la posibilidad. Se trata de partir de una oferta de opciones y en función de lo que los estudiantes van eligiendo, también me va dando a mí información de qué es lo que eligen, de saber que, por ejemplo, este grupo elige siempre propuestas, supónganse, con textos cortos, entonces yo tengo que tomar ese dato y ver cómo hago, por ejemplo, para que los estudiantes también trabajen con textos más largos, es decir, yo ofrezco propuestas y en función de lo que los estudiantes van eligiendo voy reuniendo mucha información. Voy a cerrar con una imagen, así como abrí con una imagen, voy a cerrar con una imagen. Este es un dibujante, un artista, Víctor Núñez se llama, que hace unos trabajos maravillosos tomando un mismo objeto, muchísimos objetos, lapiceras, clips, en este caso broches, y muestra todas las posibilidades de qué haría, qué hace en realidad él con ese broche a través del dibujo. Y me parece que hay algo en esta imagen, ¿no? Que muchas veces un mismo recurso nos permite hacer muchas cosas distintas con él, un mismo problema, un mismo proyecto nos permite hacer muchas cosas distintas atendiendo a la diversidad. Así que me gusta cerrar, abrir con una imagen y cerrar con otra.